¿Dónde vamos, Suki? A ver, una casa antigua abandonada. Venga, pues vamos a ver Shuki si... que nos persiguen. Si hay suerte la podemos ver y grabar para vosotros. O sea que si estáis viendo este vídeo es porque sí. Es la casa que tenemos que explorar. ¿Hay una cueva? A ver si por ahí, yo creo que por ahí sí que vamos a poder entrar. Por aquí hay una... Hay que tener cuidado con las garrapatas. Hay una verja, pero por ahí la podemos soltear. Bueno, pues ya hemos podido acceder y vamos a ver qué podemos ver en este lugar, porque tiene muy buena pinta. Estamos en una masía llamada El Relojero. Su origen proviene de la profesión de su original propietario. En aquella época, el oficio de relojero era una profesión de prestigio, lo cual permitió adquirir estos terrenos agrícolas como segunda residencia y a su vez explotar estos terrenos tan ricos de la huerta valenciana. Como ocurría en la mayoría de las masías burgalesas, los propietarios adinerados no vivían en ella todo el año. La casa estaba habitada de forma permanente por familias de caseros, que trabajaban los campos a cambio de una vivienda y de un porcentaje de producción. Originalmente estaba rodeada de extensos campos de cultivo de secano, algarrobos, olivos, almendros, pero con los años se fue transformando parcialmente de regadío de cítricos. En tiempos de la Guerra Civil Española, la masía sirvió como lugar de refugio para esta familia, trasladándose así buscando la seguridad del campo, alejados de los bombardeos que sufría la ciudad de Valencia. Y en tiempos de escasez, se sobrevivió gracias a lo que la tierra proveía. He intentado escuchar algún fragmento del vídeo, pero no he podido encontrar ninguna psicofonía. Y aquí tenemos una habitación, que hay un mueble. Sí, en efecto, esto sería un armario. Wow, chicos, mirad lo que hay en el suelo, qué mal rollo, son 3 velas negras. Fijaros. Y no sé si será, chicos, sugestión, pero parece que me encuentro un poco mareado. Supongo será la sugestión, pero nunca se sabe. Y mirad qué bonito. Vamos a subir a la planta superior.
Sí, estoy aquí arriba. Y mirad, aquí hay unos grafitis que pone ocupa y resiste, lo cual entendemos que aquí han vivido ocupas. De hecho, aquí vamos a ver cosillas que indican que sí que han estado viviendo aquí. Mirad, fijaros, aquí se han dejado una parrilla. Y estos colchones ya nos indican claramente que han vivido los ocupas. Y mirar el techo arriba. Y una cosa muy curiosa, mirar aquí abajo. Han dejado el camino despejado, limpio. Aquí esto está apuntalado. Y mirar esta cocina tan antigua. Aquí hacían ya con fuego de carbón. Bueno, una vez ya vista por dentro, vamos a rodearla por fuera. Desde el corral antes he visto por ahí que había como un carruaje o un carro o algo. Fijaros, sí, vamos a ir primero por aquí. Mirad estas farolas. Y vamos a ver si por aquí detrás o por el otro lado, para poder ver el patio interior. Aquí hemos encontrado, seguramente aquí entraremos a lo que es el patio. Y mirad, esta es la parte de abajo de la casa. Hay un baño, este rosita. Esto es un banco de trabajo y este será alguno de los muebles que tenía la casa. Y aquí, esto sería un establo. Y ahora vamos al patio. Aquí en todo esto pues tendrían gallinas y todo esto, ¿eh?
carro. Y el techo ya, mira cómo está. Hoy está lloviendo y por aquí está cayendo gotitas. Mirad, esto parece un cortacésped, ¿no? Creo que es. Si alguien lo sabe con certeza, yo creo que sí. Pero si alguien lo sabe con certeza, lo quiere dejar en comentarios. Vale, ahí tenemos la casa, pero vamos a ir ahora a este sitio. Parece que sea el garaje de la finca. Aquí tienen tractores. Máquina agrícola. Mirad qué guapo. Chicos, después de visitar lo del tractor, por aquí hemos descubierto que hay como una cueva. ¡Wow! Sí, niño, hay una cueva aquí. Mirad, chicos, una cueva. A ver, vamos a hacer un reto. Si llegamos a las 2000 visitas, nos metemos en esta cueva. ¿Os parece bien? Pues así queda. Si este vídeo llega a las 2000 visitas, pues ya sabéis, bajamos aquí a la cueva esta. A partir del siglo XX, la masía entra en declive. Al fallecimiento de los antiguos propietarios, la finca entró en el habitual proceso de herencias complejas. Al quedar deshabitada por los caseros, fue desamparada pasando de manos de bancos y fondos de inversión, lo que aceleró el desolador estado de ruina y vandalismo en el que a día de hoy se encuentra. Y bueno, exploradores, con esta última imagen de esta enorme balsa, os decimos hasta la próxima.